Bueno, me corresponde ahora presentar al próximo panelista. Tengo el gusto de presentar al doctor Fernando Aybar, quien es catedrático del Departamento de Educación Física y Recreación en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, con 29 años de servicio. Es director y fundador del Centro para la Aplicación y Estudio de la Psicología Deportiva. Tiene experiencia impartiendo clases de educación física en los niveles elemental, intermedio, ¿se escucha bien? Elemental, intermedio y superior. Lleva 29 años ofreciendo diversos cursos en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras dirigidos a la preparación de maestros de educación física. Su preparación académica incluye doctorado y maestría en educación con concentración en psicología del deporte y la actividad física de Temple University y un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico con concentración en psicología. Está certificado como Certified Mental Performance Consultant bajo la Association for Applied Sports Psychology. Además, una certificación como consultor en variables psicológicas y dinámicas grupales en el deporte de la compañía internacional Atlas Assessments. Colabora como instructor en el área de psicología deportiva para diversas federaciones, certificaciones y programas académicos universitarios en Puerto Rico. Activamente ofrece conferencias y seminarios sobre temas que abarcan la psicología deportiva y asesoramiento en el área de entrenamiento mental a atletas, equipos y entrenadores. En el 2009 publicó el libro Fundamentos Psicosociales del Deporte y la Actividad Física, del cual es el editor y autor de 3 de los 12 capítulos y la introducción. En el 2012, junto al doctor Manuel Ríos Rigán, publican el libro Nuestros hijos e hijas deportistas, guía para el éxito de los niños y niñas en el deporte y en la vida. Y luego, en el 2020, publica el libro Introducción a la Psicología del Deporte y la Actividad Física, del cual es coeditor junto a la doctora Jennifer Morales Cruz y autor de 3 capítulos. Tiene también publicados varios manuales y artículos relacionados a la psicología deportiva y su aplicación. Es miembro del equipo de investigadores del proyecto de Afecto como especialista en educación física y el desarrollo de destrezas psicomotoras. Nos va a presentar sobre los beneficios de la educación física en el desarrollo integral y socioemocional del estudiantado y su impacto en los procesos educativos. También proveerá ejemplos de actividades a desarrollarse. Adelante, doctor Aybar. Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a APNI por darnos la oportunidad de estar aquí presente y saludos a todos los que han estado escuchando las presentaciones y las conversaciones que se han estado trayendo desde el miércoles. Quiero, ¿verdad?, con mucha humildad comenzar eh, aclarando que no soy especialista en el área de educación física adaptada y tampoco estoy tan inmerso en los procesos y protocolos eh, que tiene el Departamento de Educación con la población especial. Sin embargo, me hace mucha ilusión poder participar de esta conferencia y compartir con los compañeros del proyecto Afecto desde lo que ha sido siempre mi perspectiva. Soy un creyente de que a través de las actividades de movimiento podemos impactar en el desarrollo individual y en el desarrollo colectivo y un poco más allá, inclusive a través de las actividades de movimiento podemos promover cambios igualmente individual como cambios a nivel colectivo, inclusive la sociedad completa.
Así que, en cierta medida, con esto es que integro mi participación y comenzaría con decirles que esta presentación, una vez la terminé, me quedé pensando y siento que es quizá una reivindicación de la forma en que entendemos lo que es la educación física. Eh, la educación física históricamente viene, ¿verdad?, del desarrollo urbano y de las escuelas públicas, y se incluye inicialmente en Inglaterra bajo un modelo cuasi deportivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el deporte, pues, y sus reglas eran pues básicamente la búsqueda del desarrollo de estas actividades de movimiento. Luego, otros países europeos incluyen una educación física más dirigida al dominio de ciertas destrezas, con lo que se llamó la gimnasia alemana, la gimnasia suiza, que no eran otras cosas que calistenia, ejercicio y uno que otro retos con el cuerpo, como rodar, como sostenerse en barra, etcétera, etcétera. Más adelante, la Escuela Norteamericana de Educación Física empieza a incluir el deporte, pero ya desde una mirada más de su posibilidad de impactar en la línea más de relaciones sociales, en todo aquello que tenía que ver con el grupo. Y esa es la educación física que nosotros heredamos aquí, o que se nos trajo con el sistema educativo norteamericano. Eh, Digo esto porque todavía muchas personas asocian educación física con deporte, y el deporte es solamente un vehículo de los que utilizamos en la educación física, no es el contenido de la educación física. Igualmente, se le ha estado dando mucho énfasis ahora a, a la necesidad de eh, fortalecer la educación física para ayudarnos a enfrentar la crisis que tenemos de sedentarismo y los problemas de salud física que vienen con esto. Y tampoco es únicamente esa la misión que le damos a lo que debería ser la educación física como una disciplina, como un contenido dentro de la escuela. ¿Ok? Así que espero aclarar con esta presentación poco a poco todo lo que para mí resulta importante a la hora de hablar de educación física, y que estoy seguro que para los padres que están aquí, inclusive para los colegas de otras disciplinas, eh, es ampliar esa visión, pues puede un poquitito flexibilizar lo que son las capacidades que todos tenemos para trabajar con lo que se supone que trabaja en la educación física desde nuestro escenario, ya sea el escenario familiar, en otras palabras, en el hogar, las comunidades, pero también desde el escenario de otras materias, cuando estamos trabajando con estos jóvenes en el salón de clase. Rapidito, beneficios en el desarrollo integral y socioemocional del estudiantado y su impacto en los procesos educativos. Di la introducción fundamentada esta laminilla, así que pasamos a la siguiente. Okay, según, ¿verdad?, la Ley Federal de IDEA, educación física contiene estos elementos, ¿verdad? Condicionamiento físico y motor, destrezas motoras y patrones de movimiento fundamentales, destrezas acuáticas, baile, juegos grupales, deporte, la educación física especial y adaptada y la educación del movimiento y motor. Son un montón de cosas que, si lo resumimos, no es nada más ni mucho menos que simplemente utilizar nuestro aparato motor en las diversas posibilidades que puedan darse para que lo utilicemos. Y eso por un derecho fundamental de los seres humanos, ¿no? En términos de lo que es nuestro Departamento de Educación y su misión, ellos básicamente
van y establecen que la disciplina de educación física intenta promover un estilo de vida activo y saludable donde se esté desarrollando a este individuo de manera integral, de manera holística, en otras palabras, que no limita al conocimiento y desarrollo de destrezas motoras, sino que incluye los aspectos cognitivos y afectivos. En otras palabras, una educación física que impacta al ser humano en todas sus dimensiones. ¿Verdad? Para mí esto es bien, bien importante entender, ¿verdad? Porque queremos tener educación física en las escuelas. Entonces, ¿quién sería o cómo podríamos determinar al final o saber que estamos sacando un ser humano, un estudiante, que ha aprovechado los contenidos, las experiencias y todo lo que puede traer la educación física luego de su etapa escolar, ¿verdad? En otras palabras, ¿quién es esa persona físicamente educada? En cuanto, si vamos al lado derecho, ¿verdad? De la pantalla, tenemos lo que serían los estándares y las expectativas. Esa persona físicamente educada es una persona que conoce sobre el movimiento. En otras palabras, sabe de qué se trata el movimiento. Domina destrezas de movimiento. Y a su vez conoce los propósitos del movimiento individual, ya sea para adquirir cierta actitud física o mejoría de su sistema en términos fisiológicos, para manejo del medio ambiente. Aquí esta es la parte, ¿verdad?, donde podemos mover lo que es la educación física y cómo intersecta con el área vocacional, ¿verdad? Porque si yo sé cómo se mueve mi cuerpo y las posibilidades que tiene para moverse y conozco esas posibilidades una vez en el medio ambiente, ya sea para vestirme, ya sea para preparar alimentos, ya sea para trabajar en otras áreas que antes eran más común que las personas trabajaran, que son todo lo que tiene que ver con resolver los asuntos del hogar y de la comunidad. En otras palabras, todo ese trabajo manual y físico. Una persona físicamente educada sería la que pudiera coger ese martillo y con cierta eficiencia descubrir cómo utilizarlo y manejarlo a su necesidad. Igualmente, entender el propósito que tienen las actividades de movimiento en términos de las relaciones interpersonales. Si yo me quiero acercar a una persona, yo me tengo que mover hacia ella. Así que ya desde un inicio tenemos que el movimiento es uno de los medios que me permite a mí entrar o salir en una relación, ya sea con uno o con más individuos. En otras palabras, también se van a estar manifestando una serie de reglas no verbales, cómo vamos a tener esta relación, cuán cerca me permite que esté, cómo vamos a colaborar en el caso de que la acción sea conjunta, a quién le toca hacer qué, etcétera, etcétera. Así que el movimiento está visto, ¿verdad?, dentro de estos estándares y expectativas como fundamental para nuestras vidas, ¿no? En términos de las competencias, que es lo que queremos que estos individuos dominen, ¿verdad? Niveles de actitud física adecuados. La actitud física es fuerza, resistencia, flexibilidad. Y cuando hablamos de adecuado, que me pueda doblar para amarrarme o quitarme los zapatos, que pueda levantar unos libros para ponerlo en las tablillas que están arriba o según cualquier tipo de circunstancia, utilizar los recursos adaptados que me provea y que haya aprendido a manipular para entonces realizar estas actividades diarias con el nivel de actitud física que me permita mi cuerpo y mis capacidades. Queremos que sea un individuo que decida participar de actividades de movimiento, en otras palabras, que no sea una obligatoriedad el estar moviéndome y utilizar mi cuerpo, y eso pues yo creo que, ¿verdad? La vida moderna ha mandado un mensaje contradictorio. Cada vez son menos las situaciones donde necesitamos utilizar el cuerpo
para resolver este asunto de nuestra vida diaria. El ejemplo más sencillo y más básico, las escaleras eléctricas y las escaleras regulares, y como muchas veces optamos por tomar las eléctricas con tal de no subir 2 pisos con escalones, o estacionar el carro cerca antes de llegar para caminar menos, etcétera. Yo digo, el control remoto de la televisión, ya ni nos paramos a cambiar los canales. Claro, yo soy de esa época donde todavía había que cambiar los canales a mano. Otro de los aspectos en términos de competencia, que valore la contribución de las actividades de movimiento. En otras palabras, ¿qué aporta, aparte de la necesidad que yo tengo para moverme, qué aportan las actividades de movimiento a mi bienestar, a mi calidad de vida, etcétera, etcétera? Así que, como ven, esto no tiene que ver, ¿verdad?, con un individuo que domine, y vamos a la parte de los deportes, ¿no? Que domine un deporte o que sea eficiente en algún deporte, y mucho menos que sea un atleta de alto rendimiento. Tampoco tiene que ver con aquella persona que se ejercita y cuya apariencia física, cuerpo, demuestra que tiene ese tipo de entrenamiento diario para proyectar ese tipo de físico. Proyecta una persona simplemente que está en sintonía con la capacidad motriz que le provee su cuerpo, sus circunstancias, y que hace los esfuerzos para adaptar a sus propias necesidades las destrezas de movimiento o las posibilidades de movimiento. Y ahí entramos en lo que es la educación física adaptada, ¿verdad? Donde tiene como objetivo, como misión, crear las situaciones que sean de mayor posibilidad para que todos los estudiantes se sientan o estén incluidos, no es que se sientan solamente, sino que realmente estén incluidos en la posibilidad de trabajar, ejecutar, explorar distintas actividades de movimiento, ¿verdad? Hice el señalamiento del deporte inicialmente, ¿verdad? Y yo creo que muchas de las quejas que yo escucho en los estudiantes universitarios que se alejaron de la clase de educación física, y estoy hablando corriente regular, fue el hecho de que las situaciones deportivas que se utilizaron en la clase de educación física, en lugar de incluir, lo que hacían era excluir. Y me explico. El deporte no es otra cosa que patrones de movimiento complicados. No es lo mismo caminar con una pelota en las manos que caminar rebotando la pelota, y mucho menos caminar rebotando la pelota con una mano, y mucho menos caminar rebotando la pelota con una mano y con alguien que te intenta quitar. Así que, como vemos, la manera más fácil de llevar una pelota a un lado sería caminando. Pero el deporte, en este caso el baloncesto, el balonmano y otros deportes que exigen que rebotemos la pelota, nos complica y crea la necesidad de trabajar en unos patrones de movimiento mucho más complejos. No todos tenemos las capacidades, ya sea porque hay unas actitudes que traemos desde el hogar hacia la actividad física en general, o hacia estos retos que mantiene el deporte. No todos tenemos los mismos cuerpos, y esto va para todos, y por lo tanto cada cuerpo se adapta a unas experiencias de movimiento deportivas que le van a beneficiar o que le van a obstaculizar el ser eficientes en las mismas. Por lo tanto, si utilizamos el deporte como recurso de la manera en que se entiende, me explico, aquellos que son dominantes, pues son los que van a tener más oportunidades de participación, y a los que se le va a buscar que estén más, que sean mayormente los protagonistas en vías de conseguir, ¿verdad? Otra de las finalidades de la estructura deportiva, conseguir la victoria a base de la competencia. Pues esto en sí mismo, a cualquier estudiante que no reúna las características más o menos que he descrito, lo va a excluir de la clase de educación física. Así que, por el otro lado, la educación física adaptada es
una nuevamente reivindicación de lo que es la educación física en términos de que no es deporte, es utilizar el movimiento para que las personas exploren esas posibilidades que tienen y que empiezan a sentir grados de autonomía a través de la eficiencia en sus ejecuciones. Y si tenemos que modificar para que se puedan incluir dentro de estas actividades de movimiento, pues la modificación es bienvenida y es parte de lo que debe ser entendido como una buena clase de educación física. Quiero dar una anécdota rapidita, ¿verdad? Y como ustedes irán notando, ¿verdad? Yo trabajo más en el área del deporte. En un momento yo trabajé en un cuido extendido en Estados Unidos con estudiantes de escuelas públicas que después de sus clases las llevaban a este lugar y sus padres tenían la oportunidad de continuar trabajando y recogerlos luego a las 6 de la tarde. Y en ese periodo, pues, incluíamos arte, actividades de movimiento, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más me llamaba la atención a mí era cómo en los juegos, deporte inclusive, pero los juegos de los niños organizados y estructurados por ellos mismos, se veía la forma en que ellos mismos modificaban las reglas para que todos pudieran participar. En otras palabras, se aburrían aquellos que tenían dominio de las destrezas por mayor conocimiento, desarrollo, exposición, lo que sea, se aburrían de dominar y entonces creaban las circunstancias para que los demás tuvieran oportunidad de dominar y eso les proveía un reto a los más hábiles. Y esto era sin intervención adulta. Era estrictamente en el deseo de que fuera una actividad agradable y divertida para todos. Y eso me dice a mí, o por lo menos esa experiencia me decía a mí, que somos nosotros los adultos los que en ocasiones ponemos objetivos equivocados en las actividades de movimiento, sobre todo cuando enfatizamos en el dominio de unas destrezas con el fin de dominar a otros y no con el fin de nosotros mismos ir mejorando y medirnos contra nosotros mismos. Igualmente con este slide, ¿verdad? La educación física adaptada va en la misma dirección de proveer a este estudiante la posibilidad de convertirse más adelante, ¿no? En un ciudadano físicamente educado, ¿verdad? Es básicamente que salga con las mismas capacidades que sale cualquier otro estudiante en lo que debe ser esa proyección, lo que le planteé en un principio, de una persona físicamente educado y que esta educación provea para la autorrealización, que no es otra cosa que el yo sentirme capaz de medirme contra mí mismo y haber satisfecho otras necesidades, las cuales entonces me provean a mí para una búsqueda de un mejor yo, no un mejor yo versus otro o contra otro, sino es un mejor yo. Dentro de los aspectos que quise traer y señalar aquí, yo ofrezco un curso aquí en la universidad que se llama Movimiento Corporal y Música y recibo estudiantes que están preparándose en el área de educación especial, pero también educación elemental y inglés, etcétera, etcétera. Y yo enfatizo desde el día 1 que el propósito de tener este contenido de movimiento corporal, ¿verdad? El movimiento del cuerpo, es que ellos identifiquen lo bien que se siente nuevamente moverse, en donde con las capacidades que tengan para moverse, pero explorar esas capacidades de movimiento. Que no haya unas restricciones de índole social o ambiental para que ellos dejen de moverse. Ese es el número 1, el objetivo. Número 2, que vean que en esa felicidad que pueden encontrar en estar en contacto con su cuerpo y movimiento,
y esa conexión mente y cuerpo, ¿no? Puedan darse cuenta de cuán amplio es el potencial si lo utilizan para proyectar y presentar las áreas de contenido que les corresponde o que están ellos trabajando con sus estudiantes. Y aquí, o sea, nosotros hacemos actividades de movimiento, incluimos las matemáticas, el español, la ciencia. Yo tengo una estudiante de hace 20 años atrás que me la encontré en una actividad hace como 5 años atrás, así que es una estudiante de casi 25 años atrás en suma, ¿verdad? Que ella presentó en la clase, cuando la cogió conmigo, el sistema digestivo, utilizando distintos estudiantes que iban a mover la comida, representando los diversos órganos por donde pasaba la comida, para dar la mirada a lo que era el sistema completo del sistema digestivo. Ella me dice que todavía lo utiliza y que los estudiantes son locos con esa actividad. Así que ahí en ciencias tenemos eso, podemos usar en el área de las ciencias, de los estudios sociales, la geografía, los mapas, las localizaciones, la direccionalidad, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. En fin, el movimiento está envuelto en todo, así que no hay manera de que una persona que está tratando de trabajar un área en particular no encuentre, si busca bien, cómo integrar actividades de movimiento para complementar con el contenido que está llevando. Para mí eso es muy importante porque entonces podemos decir que estamos trabajando de manera interdisciplinaria y no dejar al maestro o a la maestra de educación física con el poco tiempo de contacto que le dan para tener con su grupo, con posiblemente unos recursos sumamente limitados y todas las demás dificultades que podemos enumerar aquí, la responsabilidad única de que los estudiantes manifiesten alegría, diversión y adherencia a moverse. Lo podemos hacer desde las otras materias también. Así que para mí esto es algo bien, bien importante. Como dato fundamental, ¿verdad? Podemos reconocer todas las contribuciones que tiene el movimiento, trabajar el movimiento en las otras áreas de desarrollo y también el impacto que tiene en otras destrezas que vamos a necesitar en otras disciplinas. Antes de comenzar aquí las presentaciones, vi uno de los anuncios que era el desarrollo de destrezas motor fino en la población sorda para el desarrollo del lenguaje de señas, ¿verdad? Ahí tenemos un aspecto motriz cognitivo, ¿verdad? La psicomotricidad. Y lo importante que es, y ese es muy, muy evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, el gateo está asociado a la escritura, ¿no? En términos de que desarrolla el cerebro, ¿verdad? En lo que es el lado izquierdo, lado derecho y movimientos cruzados y sincrónicos que hay que hacer en el gateo. Pero no hay duda de que las actividades de movimiento nos ponen si son atractivas y bien desarrolladas, nos ponen en un estado de alerta que fomenta el desarrollo de la concentración y la atención. Nos enseña a cómo concentrarnos y atender de forma divertida, de forma dinámica. También el tratar de trabajar patrones de movimientos sencillos, no necesariamente como dije en el deporte, ayuda al desarrollo de la memoria a corto y mediano plazo. Y las actividades de movimiento creativas, de desarrollo estratégico o táctico van dando forma a lo que es la imaginación, ¿verdad? Si lo podemos imaginar y después lo podemos transferir, esa capacidad de imaginación se va fortaleciendo. Ahí le tengo unas citas en términos de ortografía, coordinación bilateral con lectura, ortografía y lectura, y abajo las matemáticas, ¿verdad? Con destrezas de movimiento, aparte de lo que también en muchas ocasiones que a mí no me
agrada tanto traerlo a resaltarlo, es el hecho de la capacidad que tienen las actividades de movimiento en mejorar los comportamientos en términos de lo que viene siendo el autocontrol. Y no me gusta mencionarlo tanto porque uno de los usos que se le da, y digo usos con todo el sentido negativo al maestro o a la maestra de educación física, en muchas ocasiones es de ser el que pela en los espacios de actividades o en los espacios donde tiene que sustituir como si fuera un guardia, ¿verdad? Es el encargado de la disciplina. Y esto un poquito viene vinculado al hecho de que esa educación física inicial tenía unos matices militares, ¿verdad? Porque se utilizó para generar unos jóvenes que fueran hábiles para los ejercicios militares y las defensas de las distintas naciones, ¿no? Y todavía pues permea esto de que la educación física y algo de lo que es la mirada militarista, bélica, se relacionan. Así que para no crear mucho el vínculo, a mí esto de los comportamientos, pues, lo digo suavecito. En términos de las actividades, esto es un poco como información, ¿verdad? Para que entiendan, ¿verdad? Las actividades, para que entiendan el proyecto Afecto y mi intervención. No hay duda de que las emociones están envueltas en básicamente todo lo que hacemos, pero las actividades de movimiento son riquísimas en poder enseñarnos de forma visible, tangible, cómo se pueden manifestar estas emociones. Así que se convierten en un espacio muy conveniente para que el estudiante reconozca sus propias emociones, las valide y sepa cómo manejarlas ante diversas situaciones. A esto le llamamos un poco nosotros la dosificación del estrés, ¿verdad? Y un ejemplo bien sencillo, si usted está tratando de lanzar una pelota para tumbar unos palitos, vamos, está rodando una pelota para tumbar unos palitos, en la medida que van quedando menos palitos y yo voy señalando con vítores o aplausos, dale, 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 vale, vamos a ti, vamos a ti. Esto es una forma de aumentar el estrés, ¿verdad? Porque externamente te estamos exhortando a que lo termines, a que lo hagas, a que y no necesariamente todos manejamos ese estrés de la manera, de igual manera, número uno, y de la manera más efectiva para la tarea que estamos dando. Así que saber dosificarlo y que el estudiante entienda cómo lo va manejando es maravilloso, es excelente herramienta. Entonces, esto nos lleva a que el profesor de educación física, como un profesional del movimiento, tiene unos retos enormes, ¿verdad? Porque no solamente tiene que atender al grupo y proveer unas actividades, sino de que tiene que tratar de conseguir que esas actividades tengan los efectos que ya hemos planteado. No es simplemente, como muchos por ahí lo ven, lamentablemente también, de que es meramente un ejercicio para botar las energías, cánsalos, que están muy hyper. Tampoco me gusta mucho que nos veamos o que proyectemos las actividades de movimiento como si fuéramos una máquina, ¿verdad? Llévatelos allá y que se cansen, que esa energía, esa batería, que es como una máquina, se baje, ¿no? Estamos teniendo efectos a nivel emocional, a nivel social, a nivel psicológico, no es meramente descarga la batería, ¿verdad? Así que el maestro de educación física la tiene complicada a la hora de decidir qué actividades va a hacer y cómo logra integrar a todo el mundo en estas actividades. Muchas ocasiones los grupos inclusive son demasiado grandes para en el poco tiempo que tienes tú poder lograr una actividad efectiva porque tú quieres que siga siendo lúdica, que siga siendo
en cierta medida de juego, divertida, y no una actividad pesada, porque lo que tú quieres es que al final, como dijimos inicialmente, el individuo salga reconociendo todo el potencial que tiene el movimiento y por lo tanto yo tengo que verlo como algo positivo, no lo puedo ver como algo negativo, que también es el uso en ocasiones del ejercicio o la actividad física como castigo y su efecto negativo, obviamente, cuando lo utilizamos de esa manera. Así que tenemos por encimita, ¿verdad? Que podemos tener actividades que sean solamente el niño con él mismo, actividades de movimiento donde el estudiante, la estudiante, las realice en relación de él, ella, consigo mismo. También tenemos actividades que vienen siendo más de índole cooperativo, donde dos o más participantes para poder desarrollar la actividad tienen que interactuar de una forma u otra. En otras palabras, dentro de la actividad ya hay un objetivo que es común y donde los pone en la situación de tener que cooperar. Tenemos las otras actividades que son de carácter de oposición, donde un estudiante, ahí puse jugador, disculpen, un estudiante se enfrenta a uno o más adversarios. Aquí entra el factor de la competencia o el factor de confrontar mis capacidades con las capacidades de otra persona. Esta competencia mal presentada es completamente negativa, ¿no? Así que es una competencia donde aún hay que darle la mirada y el objetivo de que la lucha es contra tus propias posibilidades, la exploración de tus propias capacidades. Y lo que vienen siendo estas actividades más amplias, que son los juegos de cooperación y oposición, en lo que tienes un equipo que tiene que cooperar, pero a la misma vez va a estar en el mismo terreno con otro equipo que va a estar en oposición a lo que tú quieres lograr. En otras palabras, tratando de que tú cometas errores y no logres el objetivo de lo que quieres lograr. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes pues asocian estas últimas actividades más con la educación física, pero quise traer esto para que vean que hay posibilidades en lo que es el área de educación física, ya solamente con la elección del tipo de actividad o juego, de la naturaleza en cómo lo organizas, qué tipo de organización le vas a dar. Para yo llegar a un juego de cooperación o oposición, tengo que tener unos estudiantes que ya hayan ido desarrollando una capacidad de autocontrol, de colaboración, de empatía, de comunicación dentro de las propias actividades de movimiento. Entonces yo puedo explorar con una actividad tan compleja como viene siendo el equipo contra otro equipo, en otras palabras, cooperación, oposición. Pero vemos todavía ahí, ¿verdad?, que el deporte se sigue utilizando, que vendría siendo básicamente la representación de esa oposición, cooperación. ¿Qué queremos nosotros, verdad? Desde un punto de vista, desde la psicología humanista, ¿verdad? Queremos un proceso en la educación física que sea de autorrealización. Queremos que haya en esta educación física, por parte del participante, de los estudiantes, una percepción de control. En otras palabras, que yo sienta que tengo el control sobre lo que estoy haciendo para lograr lo que a mí me importa. Y esto va a fomentar más adelante un sentido de confianza y de autonomía. ¿Okay? Me explico, y como decía anteriormente, corriente regular, me ponen a jugar baloncesto, yo no meto la bola, nadie me pasa la bola. A la larga ya yo no quiero coger más clases de educación física, porque total, ni me pasan la bola, cuando van a dividir en equipos ni me cogen, o sea, en fin, yo no siento que tengo control en esa situación sobre lo que me interesa a mí tener control, que es ser parte o protagonista de ese evento que se llama baloncesto. Y por lo tanto no me siento que hay autonomía, sino que los demás mandan sobre mí. Y esto es corriente regular. Motivación autorregulada, que no es otra cosa que motivación que venga de mí mismo. Para esto, en los niños, sobre todo en esas etapas iniciales, debemos aprovechar
ese sentido de alegría y diversión que hay por moverse. Y no ser nosotros en la clase de educación física los que vamos mermando esa satisfacción, como decía anteriormente, lamentablemente con reglas muy rígidas y la mirada de tener que dominar unos patrones complejos de movimiento, vamos apartando a la gente de sentirse motivados internamente, y ahí tenemos que recurrir a, bueno, tienes que hacer esto para pasar la clase, y ya la actividad física se convierte en un requisito, en una obligación. El movimiento se convierte inclusive hasta en una carga, y por lo tanto no va dirigido a la autorrealización en términos de lo que es el movimiento. Debemos plantear que haya capacidad para explorar tus propias capacidades y desarrollar tu máximo potencial. En otras palabras, todos debemos velar porque todos y todas tengan esa posibilidad. Les voy a dar un ejemplo más adelante. Necesidad de relacionarse y que esta relación sea saludable. Vamos en términos prácticos, y ya son los principios que yo utilizo, principios que van a aumentar en una actividad de movimiento que haya inmersión, motivación, que esté autorregulado, que la regule el propio estudiante, que se pueda dar el trabajo en equipo al cual queremos dirigir en muchas ocasiones estas actividades, y sobre todo que haya diversión, ¿verdad? Pues mira, la palabra inclusión. Yo uso la palabra inclusión inclusive o incluyendo los trabajos que realizo con clubes deportivos y con atletas ya que están federados, en otras palabras, dirigidos hacia el alto rendimiento. ¿Ok? Trato de que los entrenadores, y en este caso con ustedes, ¿verdad? Pero quiero darles el ejemplo para que entiendan que esto sigue en todos los niveles siendo una necesidad. Visualicen actividades donde no haya eliminación. ¿Okay? Visualiza una actividad donde todos puedan continuar participando independientemente del nivel de eficacia que tengan sobre las tareas que se le den. A mis estudiantes de movimiento corporal, yo les doy el ejemplo de las sillas musicales, ¿verdad? Como una actividad que veíamos, yo no sé tanto ahora, porque ya mis hijos pasaron esa etapa, pero veíamos en los cumpleaños. Y era una actividad que a mí, honestamente, me causaba mucho desagrado, porque veía en ellas a unos padres riéndose y divirtiéndose a base de los errores y las fallas que pudieran tener los niños en su capacidad de conseguir una silla vacía cuando parara la música. Y esto traía en muchas ocasiones que se cayeran, que pelearan porque ambos se sentaron a la misma vez y qué sé yo, pero todo estaba fundamentado en el elemento de lo que es la eliminación. Para no ser eliminado, yo tengo que ser, y voy a usar la palabra de mi época, pero ganso, tengo que ser un aprovechado de todas las situaciones sin tener inclusive empatía por los demás, y ahí voy, halo la silla y que aquel se caiga. Y lo que me causaba rabia era ver a padres riéndose, ¿no? Disfrutando y después aplaudiendo el juego cuando al final ganaba. No necesariamente el mejor jugador en el sentido de valores y de destrezas socioemocionales, sino ganaba el más apto para aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás, ya sea vulnerabilidad por destrezas físicas, pero también por tener unos valores de compartir, unos valores de justicia, y que no estaban dispuestos a darle la silla a nadie. Así que con esto, ¿verdad? Quiero señalar ese concepto de eliminar la eliminación, intentar y trabajar porque tus actividades no utilicen la eliminación como un elemento de motivación para que hagan las mismas o como un elemento de estructura simplemente para darle forma y paso, porque cuando tú eliminas la eliminación, le estás dando oportunidad al que más necesite de que continúe participando.
Cuando tú tienes eliminación, básicamente es como decirle al que se sabe la tabla del 9, que sea el único que la siga diciendo y los demás ya no tienen más oportunidad de intentar continuar aprendiéndose esa tabla, ¿verdad? En matemática. Y eso suena completamente ilógico, ¿no? O el que no sabe escribir, decirle, pues ya tú no escribes más. Y solamente el que sabe escribir es el que continúa escribiendo. Pues es lo mismo en estas actividades. Enfocar en el reto y no en el fracaso. Va alineado básicamente con lo de eliminar la eliminación, pero en otras palabras, que la actividad provea para una vez tú logras superar un reto, puedas moverte a un reto subsiguiente sin que esto signifique que los demás tengan que parar lo que están haciendo o que los demás no puedan continuar con su trabajo. En otras palabras, que en la misma actividad yo pueda identificar si lo domino con la derecha, lo hago con la izquierda, si no domino o no tengo las posibilidades de dominar con mis brazos, pues entonces utilizo las piernas o utilizo la barbilla, en fin, que haya una posibilidad de continuar explorando las posibilidades de yo realizarlo de una manera más efectiva o diferente o que me rete más dentro de la propia actividad. Bien sencillo, que las reglas que establezcas de funcionamiento de tus actividades no sean cerradas, sino que tengan la posibilidad de que haya varias opciones y que ellos entren a la actividad buscando las opciones que más se adapten a sus capacidades. Esto nos lleva, ¿verdad?, a esta actividad igualmente dentro de la misma línea que yo pueda ver que el estudiante trabaja dentro de su propio nivel de capacidades, destrezas, conocimientos, actitudes hacia la actividad de movimiento. Voy a mover más rapidito ahora. Y por último, en lo que hablábamos, ¿verdad?, de las actividades como medio para las relaciones interpersonales, es bien importante que estemos siempre conscientes de cuán seguro es el ambiente de la actividad que estamos fomentando en términos sociales, emocionales y físicos. Si yo me caigo y los demás se ríen de mí, no solamente me va a doler, ¿verdad?, en la parte del cuerpo con la que me di, sino también va a tener cierto grado de no necesariamente, pero pudiera tener una exposición social donde me sienta incómodo socialmente o emocionalmente, ya que no hubo la incomodidad social, pero emocionalmente sentirme triste conmigo mismo porque soy incapaz de mantenerme X o Y forma. Así que velar porque ese ambiente provea para un cierto nivel de seguridad dentro de todas, ¿verdad?, las limitaciones que podemos tener, va a ser sumamente importante, ¿verdad? Si a mí me dan con una bola en la cara, yo no voy a querer volver a tratar de lanzar y atrapar porque le voy a tener miedo a que la pelota me dé en la cara. No, y empiezo a considerarme en ese momento que eso no es para mí, que yo no debo continuar con ese tipo de actividades, y cuando sea un adulto y esté en una actividad familiar donde haya bolas o lo que sea, o que se esté lanzando o atrapando algo, yo no voy a querer participar por esa experiencia. Entonces, nuestro maestro de educación física es un ingeniero que utiliza para construir esa experiencia el tipo de equipo que va a utilizar. Tiene que tomar decisiones en cuanto a qué equipo yo puedo utilizar para conseguir todo lo que les dije. ¿Qué destrezas o destrezas vamos a presentar, enfatizar con estas actividades? ¿Y cuál es el nivel de variabilidad en las mismas que le voy a plantear? ¿Qué espacio necesito? Sobre todo cuando hablamos de seguridad. El ritmo quiere decir la intensidad, cuán rápido, cuán lento lo vamos a hacer. Partes del cuerpo son decisiones que tomamos
para poder establecer distintos niveles de eficiencia donde todos se vean incluidos. En otras palabras, que no sea, si le voy a pegar a una pelota, pues yo puedo agarrar la raqueta o lo que voy a utilizar con la raqueta amarrada a alguna otra parte del cuerpo que no necesariamente quiere decir que la cogí con la mano, ¿no? Y otro tipo de modificaciones. ¿Y qué sentido podemos incluir que en un caso beneficien a unas personas y en otros casos obliguen a otros participantes a tener que esforzarse con estos sentidos? En esta clase de movimiento corporal he tenido 13 estudiantes en los últimos 2 semestres, a población ciega, y ellos han participado de todas las actividades, son parcialmente ciegos. Uno de ellos es el presidente de la Asociación de Deportes para Ciegos, creo que es así que se llama, o sea, correctamente las palabras, como están acomodadas. Y oye, y fue tremendo porque el reto que podría suponer para nosotros crear las actividades fueron ellos básicamente los que trajeron nuevos retos para los otros compañeros realizar las actividades, y esto fomentó mucho la empatía y también la libertad para romper con lo que yo hago tradicionalmente. En otras palabras, en el momento que dejamos de usar la vista en una actividad, pues obviamente habían unos miembros del grupo que ya tenían experiencia explorando actividades de movimiento sin utilizar la vista como uno de los sentidos primarios, los demás no. La utilización del sonido como un estímulo al que estar pendiente en actividades de movimiento, me guío según el sonido, me muevo según el sonido, sigo un ritmo según el sonido, etcétera, etcétera. Todo eso evidentemente demuestra que podemos hacer actividades en la clase de educación física donde utilicemos como fortaleza lo que quizás otros pueden identificar como una debilidad, ¿no? Y hacer entonces empático a los demás compañeros de saber, wow, qué capacidad tiene esta persona, ¿no? Capacidad que yo no sabía que se podía desarrollar porque nunca me vi en la necesidad de hacerlo, creando la inclusividad en estas actividades. En cuanto al proyecto Afecto, aquí hay algunos de los objetivos, ¿verdad? A mí se me pidió que realizara actividades de movimiento. Obviamente, ¿verdad? Le pusieron el título Educación Física, después hablamos de psicomotricidad y todo lo demás, pero eso es parte de lo que inicialmente traímos aquí. A mí me gusta más actividades de movimiento, ¿no? Y el énfasis era, como bien han señalado los compañeros que trabajan y laboran en que cooperamos en el proyecto, el énfasis era en el área socioemocional. Así que yo le voy a presentar unas actividades, le voy a explicar más o menos un poquitito cómo yo buscaba impactar en esa área y el tipo de actividad. Espero que eso les dé una idea de las modificaciones y las adaptaciones que puede hacerse desde la educación física para integrar y que se sientan todo el grupo partícipes de la actividad, ¿no? Observadores, no, yo estaba allí, pero realmente no participé, ¿verdad? O yo estaba allí en la cancha, pero a mí nunca me llegó la oportunidad de hacer nada, porque los demás no me dejaron. Y esto es población regular y toda la población, o sea, todos los niveles. Así que nuestro objetivo era utilizar el cuerpo y sus posibilidades de movimiento para el desarrollo motor perceptivo en vías de resolver tareas que fueran individuales, pero poder, como le dije previamente, una vez me siento cómodo de forma individual, poder llevarla a una tarea colectiva. Estábamos buscando que exploraran la direccionalidad, en otras palabras, cómo movernos dentro del espacio, destrezas mayormente locomotrices de desplazamiento, experimentar la capacidad de movimiento de los distintos segmentos que componen el cuerpo, en otras palabras, descubrir que el cuerpo tiene una segmentación
y que con esa segmentación podemos conseguir distintos fines, ¿verdad? Que podemos aprovechar que esa segmentación está ahí y con nuestro cuerpo hacer un montón de cosas bien bonitas, bien chulas, y hay que darle paso a esa segmentación, ¿no? En términos de estas destrezas socioemocionales, fomentar creatividad, sentido de grupo, autonomía, autorregulación, responsabilidad hacia los demás, cooperación y respeto, empatía y asertividad. Vamos a las actividades, una de las que traímos, que fueron las actividades de persecución. Espero que todos aquí hayan tenido la oportunidad alguna vez en su vida de manera espontánea y libre haber jugado algún tipo de juego que incluya lo que son las actividades de persecución, chico paralizado, frisadito, todo ese tipo de actividades donde usted tiene que, con su cuerpo y sus movimientos, evadir ser tocado. ¿Verdad? Yo espero que hayan disfrutado de ellas porque son de las actividades más libres que podemos encontrar, donde usted explora esas posibilidades de movimiento y todo el mundo lo hace a su forma. Ok, ¿qué pasa con estas actividades? Que si yo pongo frisadito o pongo frisadito es una persona corriendo tratando de tocar a todos los demás y una vez los tocan están frisados. Si yo pongo eso como mi actividad inicial, existe una posibilidad de que algunos de los miembros que están allí, número uno, no puedan desplazarse de forma adecuada y rápida como para poder evadir el ser tocado. En otras palabras, al ser tocados se frisan y van a quedar privados de continuar explorando las actividades de movimiento. Ya ahí acabé con todo aquello de que insista en el reto y no hay el fracaso. Ahí ganó el fracaso, te tocaron, te frisaron. Otra situación es el hecho de que ante este tipo de actividades hay un semicaos, donde todos corren por la libre con un único objetivo, que no los toquen. Por lo tanto, existe la posibilidad de que en ese escenario choquen unos con otros, o alguien tratando de liberarse en su desespero empuje a alguien para poder pasar. Y esto pues ya nos crea un ambiente que no es seguro físicamente y por lo tanto se extiende a lo emocional y a lo social, ¿no? Así que tenemos que velar por eso, no podemos traer esa actividad. Entonces traemos lo que viene siendo una modificación. La modificación le llamamos tigres, tigresas, leones, leonas. Y en esta ocasión, rapidito, paramos a los estudiantes uno frente al otro, donde cada uno persigue solamente y exclusivamente a quien tiene de frente, ¿verdad? Y le llamamos tigres o leonas, porque inicialmente empezamos con que un lado va a ser tigre, tigresa, el otro lado va a ser león, leona. Ahí yo los pongo a rugir, ahí hacemos dependiendo de la edad, ¿no? Y si yo digo tigresa o tigre, estos, los que son tigres o tigresas, persiguen únicamente a quien tienen de frente y en línea recta. Si yo digo león, leona, hacen lo propio los leones, leonas hacia los que tienen de frente, que son las tigresas, en línea recta. Inicialmente lo que yo busco aquí es el autocontrol. En otras palabras, esperar a que yo te diga quién persigue para que entonces tú con control decidas si es hacia el frente o hacia atrás que te vas a mover. Eso es inicialmente. Atención para tener autocontrol. Tengo que escuchar lo que me dicen para entonces analizarlo, entenderlo y moverme. No funciona de otra manera. ¿Ok? Y ahí esto pasa con todos los niveles, ¿verdad? Te digo tigresa y de repente corres para donde no es. Eso es normal. No pasa nada. Yo voy aquí cambiando cosas que voy haciendo, voy cambiando en lugar de corriendo, gateando, arrastrándose, distintas destrezas locomotrices. Cuando supongo, ¿verdad? Cuando tenga que modificar para que haya algún estudiante que no tiene la posibilidad de ejecutar una destreza motriz, pues a partir de las posibilidades que tenga de movimiento ese estudiante, pues genero la regla del juego. Ese es el nivel donde vamos a estar trabajando este tipo de participación de persecución, porque lo que yo busco realmente no es la destreza de movimiento como tal,
sino es a través del movimiento que desarrollen el autocontrol, ¿verdad? A veces los pongo de espalda, donde entonces ya hay que reaccionar, virarme, ponerme de frente y correr, otro tipo de cosas. Pero aquí voy también, aprovecho la actividad para que vean cómo un colega de cualquier otra disciplina puede integrar esto en sus cursos, ¿verdad? Yo puedo poner por colores y entonces levantar las cartulinas de los colores, un equipo del amarillo y otro del rojo, y que ellos identifiquen. Por lo general yo hago esto y no todo el tiempo señalo al grupo. Déjame ver si me explico correctamente. Vamos a tigresas y leones. Pues yo tengo un grupo que es tigresas y leonas y de repente digo pantera. Pues ninguno de los dos se supone que persiga al otro. Pero como tú estás tan activado, pues vas a reaccionar. Y ahí empiezas a darte cuenta de que tienes que escuchar primero antes de reaccionar. Pues lo mismo con los colores. Tengo el amarillo y el rojo, levanto de repente la cartulina azul y tienen que quedar separados, porque ninguno de los dos es ni amarillo ni azul. Eso es en niveles más elementales. En niveles más, un poco más altos, ¿verdad? Podemos utilizar vocales versus consonantes, o podemos usar el número pares versus nones. Y créanme, con mis estudiantes de la universidad, yo he usado, lo digo aquí, que espero que se mantenga, ¿verdad? Como un área a mejorar, ¿verdad? Pero yo he usado esdrújula, llana y se han quedado paralizados porque en lo que sacan, si es esdrújula o llana, la palabra que yo dije, les toma su tiempito. No pueden salir corriendo porque no lo definen rápido. Igualmente con las ecuaciones matemáticas, no tanto suma, pero ya con resta, multiplicación y después división. Esto es poniendo números pares y nones para un lado, les da trabajo. Se toman sus 20, 30 segundos en resolver la ecuación antes de que uno salga corriendo y por lo general o tratar de atrapar al otro. Así que vemos aquí, ¿verdad? Una manera de integrar otras áreas, utilizar el movimiento a la misma vez, como les planteé, provee para que ellos vayan desarrollando las herramientas para un juego después donde unos persiguen a otros, que vendría siendo aquella complejidad que les planteé de cooperación, oposición a la misma vez, ¿no? Pero no podemos empezar con ese juego de oposición y colaboración si no hemos construido en esta dirección inicialmente. Esto lo hicimos con los estudiantes, los jóvenes que participan del proyecto Afecto, y funcionó efectivamente con ellos. Pudieron responder con un grado de autocontrol muy efectivo para efectos de lo que perseguía la actividad. El espacio donde lo hicimos fue limitado, fue un piso de un anfiteatro, no era el adecuado para correr, hubo que modificar con la destreza que utilizamos la destreza de movimiento que utilizamos, y todo eso conllevó una ingeniería para poder hacer la actividad efectiva. Si yo mantenía lo que eran las reglas iniciales y qué sé yo, allí pudo haber habido un choque, un accidente donde pues ya perdía todo efecto lo que yo quería con estas actividades. Tuvimos otra actividad que es la cadena y consiste en que ellos, en este caso, van a perseguirse, pero una vez se van atrapando, se van constituyendo en una cadena. En otras palabras, nunca hay eliminación, sino lo que hay es generación de un trabajo colectivo. Cuando soy atrapado, no me convierto en un perdedor, me convierto en parte de un equipo, ¿verdad? Y aquí ya es un trabajo un poquitito cuidadoso, porque aquí corren cogidos de la mano. Y al correr cogido de la mano, yo tengo que tener conciencia de la velocidad, la reacción, la explosividad de mi compañero, compañera. Otra de las cosas que hay que tener conciencia aquí, que lo hicimos mediante otras actividades, es lo que le decía de la segmentación del cuerpo, ¿verdad? Yo no puedo alarte por el brazo sin darme cuenta de que puedo causarte daño, ¿verdad? Porque en ese segmento el brazo se une
a través de unos tendones y unos huesos y unos músculos y son frágiles a alones o movimientos muy bruscos. Así que ese aprendizaje de la segmentación del cuerpo también llega acá para que el trabajo en este tipo de actividad sea efectivo. Eh, un trabajo donde también utilizamos lo que vienen siendo relevos colectivos que ya previamente los ponen a trabajar en desplazarse de un lado a otro como colectivo. En otras palabras, nos movemos a la velocidad de el más lento que se mueva dependiendo de la actividad que estemos haciendo, y eso es parte del propósito de la actividad, movernos como grupo, ¿verdad? Eso hay que trabajarlo. Si tú lo planteas de la nada, entonces viene, esto es una porquería, porque no nos podemos mover, porque este no puede hacer esto. Hay que construir para llegar hasta ahí. Actividad número 3, otra más de persecución. En esta ocasión, el de al frente, en una fila, trata de tocar el de atrás. Y el objetivo es que la fila proteja al de atrás, ¿verdad? Todos agarrados por la cintura, ¿verdad? Y aquí hay otro trabajo de cooperación en equipo con una actividad de persecución. Que créanme, a los niños, sobre todo los más pequeños, les encantan estas actividades de persecución, ¿no? Es como un sentido realmente de libertad, me muevo libremente, simplemente buscando no ser atrapado o inclusive cuando tengo en un sentido una confianza en mis capacidades, me acerco para ver cuánto puedo retar a que me atrapen, así que hay para todo, pero hay que saberlas llevarse, no se puede traer así de la nada sin construir para ellas, ¿ok? Eh, ya con lo que son las actividades manipulativas, le traigo esto, ¿verdad? Nosotros usamos los globos tienen sus pros y sus contras, pero dentro de los pros es el hecho de que es un objeto que tarda en caer, por lo tanto da más oportunidad a que todos tengan éxito en lo que es la coordinación mano-ojo. Y utilizamos varias actividades con los globos para esto. Aquí hay de nuevo, podemos pegarle el globo sobre la cabeza, pegarle al globo por debajo, al nivel de la cintura, pegarle el globo antes de que toque el piso, pegarle al globo con la mano derecha, con la mano izquierda, pegarle al globo dando una vuelta, pegarle al globo con una pareja. O sea, que hay modificaciones de acuerdo a todo lo que usted quiera, simplemente con unos globos. Problema con los globos, se explotan, el ruido puede ser amenazante, así que usted tiene que conocer bien su población y el efecto que pudiera tener el que el globo se explote, y lo otro, el peligro que representa que alguien coja un pedazo de goma y lo utilice para mascarlo y llegue hasta la garganta y haya una situación de asfixia. Así que todo, y a esto es lo que me refiero, esto es el maestro de educación física, todo lo que tiene que considerar para hacer sus actividades diarias, ¿verdad? No es, vayan allí, jueguen, y ay, qué bueno, sudaron, quemaron energía, qué linda es la educación física, qué bueno es el maestro de educación física. Realmente que es lejos, lejos de lo que hay que hacer en esta profesión. En actividades locomotrices, pues como les decía, con el cuerpo formar letras, figuras geométricas, el nudo humano, que no era otra cosa que con nuestro cuerpo crear un nudo a través de una actividad donde nos amarramos de las manos y luego vamos resolviendo estas actividades de forma colectiva. Y aquí estamos trabajando actividades donde no corremos y no nos desplazamos, que el espacio es limitado y hay que trabajar a través de las posibilidades de cómo el cuerpo flexibiliza o se encoge o lo que sea. Aquí usamos grande, pequeño, abierto, cerrados, otros conceptos que van a poder ser transferidos a otras materias, ¿verdad? Aquí, como le decía, este, oeste, norte, sur, todo eso, frío, caliente, todo lo demás. Tuvimos una actividad que fue junto al colega doctor Jaime Abreu, que es más inclinado a estas nuevas tecnologías, y nos presentó al grupo programado, donde los niños
los participantes crean sus propios movimientos a través de la cámara y ellos tienen la oportunidad de verse en esa presentación gráfica según van realizando los movimientos. Esta actividad fue actividad cuasi de cierre, ¿verdad? Porque aquí estaba envuelta la creatividad y había un grado de autonomía, pero había que tener primero un nivel de confianza con poder moverme libremente sin ser juzgado, y lo otro, un conocimiento de la capacidad y eficiencia de mis movimientos para que eso me diera mayores posibilidades de yo ser creativo. Así que esta actividad la traímos al final de las actividades de hacer letras con el cuerpo, de hacer figuras geométricas, que estuvimos trabajando con esa segmentación. Otro de los días trajimos lo que son las actividades de yoga. El yoga, ¿verdad? Hay muchas miradas que se han dado al yoga. El yoga es una técnica psicofísica que es ancestral, es viejísima. Obviamente nosotros en la mirada occidentalizada, pues la asociamos con religión, y como yo soy de esta religión, pues no, eso está en contra. Realmente es una actividad, si usted quiere darle un nivel, ¿verdad?, de elevación, pues sería espiritual, pero realmente una actividad de conexión de lo que realmente debe ser mente y cuerpo, porque, ¿verdad? Y aprovecho el espacio, aún aquí en la universidad, mi departamento, mi facultad, es mirada como la facultad que trabaja con el cuerpo. Y nosotros somos los del cuerpo y los del cuerpo, y en todo caso, más allá del cuerpo, lo de los jueguitos. Y yo pregunto y digo, ¿será que nosotros dejamos el cerebro, la mente y el espíritu en la mochila, en nuestras casas, para solamente trabajar con el cuerpo? ¿O acaso no traemos también nuestro espíritu y nuestra mente para poder funcionar con el cuerpo? ¿Cuán mental son las actividades de movimiento? Pues bien mentales. Si no lo traigo, no lo voy a poder hacer. Pero todavía esa es la mirada prejuiciada que se tiene en nuestro recinto, y digo en nuestro departamento también, lamentablemente, eh, para hablar con mucha honestidad. Y me imagino que en la escuela, en muchas ocasiones, le sucede igualmente al maestro de educación física, a la maestra de educación física. Así que el yoga son unas actividades, padres, madres, esas tarjetas que ven ahí, las pueden conseguir a través de Amazon. Le da no solamente la actividad, sino unas instrucciones de cómo hacer y realizar las poses. Las hicimos con los muchachos, cada uno de ellos trabajaba una postura individualmente a través de la imitación de lo que le proveían las propias tarjetas. Yo no di instrucciones, ellos tenían que ver las instrucciones y realizar las actividades, rotaban, estuvimos 1 hora haciendo actividades de yoga, terminando con actividades colectivas entre parejas inicialmente, donde la postura era colectiva, hubo respeto, hubo mucha colaboración entre ellos, ¿ok? Y todo en un ambiente de retos con el cuerpo, que también pues bueno para ustedes, padres, madres y colegas de, de las otras disciplinas, para que usted también explore las capacidades que tiene su cuerpo de moverse de una manera, ¿verdad?, más controlada, porque es estática todas estas eh, posturas que nos trae el yoga. Los exhorto y son unas tarjetitas relativamente baratas que vale la pena tenerlas. Hasta aquí, y no sé, en el tiempo no estuve pendiente de nada, pero no sé si queda espacio para preguntas, comentarios, pero hasta aquí queda mi presentación. Ha sido un placer que me hayan permitido estar con ustedes. Quiero cerrar, ¿verdad?, con lo que Silka abrió, ¿verdad?, del Ubuntu, ¿verdad? Yo soy lo que soy por lo que somos todos. Pues mire, el juego, que fue casi lo que nos describió Silka, ¿verdad?
fue lo que trajo esa integración del grupo a decidir ir a buscar todos los dulces juntos. Era un juego, básicamente. ¿Quién podía coger los dulces primero o cuántos podía coger? Ubuntu aplica a nuestra área del trabajo con el cuerpo, el movimiento humano y las actividades conocidas como juego o colectiva. Así que muchas gracias. Abierto a preguntas. Gracias, doctor Aybar, por su presentación. La verdad que vemos la importancia que tiene la educación física en nuestra vida en general y también para muchas destrezas de lo académico. Alguien comentó en el chat que es aprendizaje divertido. Tenemos que pasar a la conclusión por la cuestión del tiempo. Perdón, porque todavía APNI tiene que hacer algunas cuestiones administrativas. Así que hoy concluimos esta enriquecedora jornada de la 42ª Conferencia Anual de APNI, en la que este equipo de investigadores de este proyecto que me honro en coordinar, hemos compartido hallazgos y estrategias para atender los estudiantes de educación especial y sus familias, particularmente en el contexto de nuestra investigación, en la que estos estudiantes de educación especial también tienen altas capacidades. A lo largo de las ponencias hemos reafirmado la necesidad de un enfoque interdisciplinario que integre diversas disciplinas. En nuestro caso, pues hemos presentado aquí sobre educación, psicología, consejería en rehabilitación, que escuché que el secretario lo mencionó, trabajo social y educación física. Se ha evidenciado que los estudiantes de educación especial enfrentan muchos desafíos que requieren unas intervenciones personalizadas. Además, que el desarrollo socioemocional es un factor clave para su éxito académico y su bienestar. Los hallazgos que hemos presentado confirman que las familias necesitan mayor orientación y apoyo para velar por el proceso educativo de sus hijos e hijas. Los profesionales, por su parte, reconocen la importancia de capacitarse en la identificación y atención de este estudiantado, pues aún existe desconocimiento significativo. Además, vimos prácticas apropiadas e inapropiadas al preparar los PEI, cómo llevar a cabo un proceso de transición, la importancia del rol de la psicología y el trabajo social en el proceso educativo de los estudiantes de educación especial y hoy finalmente cómo mediante la educación física se integran múltiples destrezas importantes para el desarrollo. Cerramos este evento con el compromiso de seguir avanzando en la investigación y la implementación de políticas públicas que garanticen justicia educativa para los estudiantes que presentan desafíos y a su vez altas capacidades, que es lo que conocemos como doble excepcionalidad. Este semestre estamos concluyendo nuestra investigación de 3 años titulada Perfil Interdisciplinario de la Doble Excepcionalidad en Puerto Rico. En esta abarcamos tanto los estudiantes como las familias y los profesionales, o sea, no fue un solo sector. Recopilamos mediante diferentes evaluaciones, instrumentos o inventarios datos de diferentes naturaleza. Por ejemplo, la adecuacidad del proceso educativo, que lo mencionamos el miércoles pasado, las redes de apoyo de las familias, como le comentó la doctora Viana, estrategias de afrontamiento de las familias y capacidad funcional de los estudiantes, como le presentó la doctora Maribel Báez, el diálogo socializador, los estilos de aprendizaje, como le presentó la doctora Zambrana. Así que la importancia de estos datos es que nos servirán de base para la elaboración de un perfil puertorriqueño que fundamente la redacción de una política pública para someter un proyecto de ley que haga justicia a este estudiantado y la familia en los procesos educativos. Les comento que comenzamos entonces otra investigación titulada Múltiples perspectivas de la doble excepcionalidad. En esta incluiremos 5 componentes. Número 1, hacer un censo de estos estudiantes, que de seguro hay muchos estudiantes de educación especial que también tienen altas capacidades, pero lo queremos documentar. Queremos continuar desarrollando competencias socioemocionales mediante actividades de arteterapia, psicomotora y de tecnología con inteligencia artificial. También queremos identificar factores protectores y de riesgo que inciden en el éxito o fracaso de la experiencia escolar. Adiestraremos a familias en el modelo de ACEI que les presentamos el miércoles pasado para que
las familias estén capacitadas para determinar la adecuacidad del proceso educativo y también continuar capacitando profesionales de diferentes disciplinas. Agradecemos mucho a todos los participantes por su interés y sepan que nuestro proyecto tiene un apoyo, que trabajamos con entusiasmo y dedicación, que sigamos construyendo un futuro más justo educativamente. Gracias a APNI por la oportunidad.